Buenas tardes, estamos en un programa más de Saliendo de la Caverna y hoy contamos con un invitado que no tiene que ver con la actualidad de tipo, por así decirlo, mediática. Él, es abogado, informático, pero sobre todo se define como astrólogo. Un placer tener a Elías D. Molins. Él tiene su propio canal de YouTube. Él podemos encontrarle en diferentes redes sociales que bueno, voy a poner ahora mismo para que pueda la gente encontrarle. Tiene su propio software, AstroSpica. Tiene su propia escuela de astrología en internet para la gente que quiera formarse, www.campus-astrologia.es. Él también es experto en tarot y echa el tarot. Podemos encontrarle en la página web www.tarotmolins.net. También él compone música a través de diferentes tecnologías y plataformas, IA, etcétera. Poder Astral, aquí tenemos su enlace. Y bueno, ha sido la verdad que un invitado que no estamos acostumbrados a traer, aunque ya hemos contado anteriormente con algún otro astrólogo como Jesús Gabriel o mi buen amigo Adrián González. Y creo que lejos de esa corriente dogmática, cientificista que permea hoy la sociedad, hay que estar abierto a otras corrientes, a otras filosofías, a otras vías de acceso al conocimiento para explicar la realidad, la geopolítica, la economía y poder un poco entender el mundo en el que vivimos, ya que yo, desde mi punto de vista, considero que las élites que manejan un conocimiento hermético, oculto, esotérico, manejan la astrología, la astroteología para sus propios fines y me parece que hay que democratizar ese acceso al conocimiento. Él también se dedica a la consultoría y podéis contactar con él. Un placer, Elías. Un placer, Pedro, estar aquí contigo. Bueno, yo te planteé un poco el programa en términos más para neófitos que no saben de qué consiste la astrología o que tienen esa versión caricaturesca de la astrología que se dictamina a través de los medios de comunicación, a través de la televisión. Y lejos de todo ello, me gustaría darle un rigor y una seriedad a este conocimiento que es antiquísimo, que se remonta a Sumeria, a Babilonia, se remonta a los magos caldeos, se remonta a Egipto, se remonta a viejas civilizaciones y que en un punto, quizás a partir del siglo XVIII, la Ilustración, se disocia de la astronomía, cuando siempre habían ido unidas. Sí, o sea, antiguamente pues todas las religiones están basadas directamente en las estrellas, ¿no? Están basadas en lo que podían ver el hombre antiguo, que no tenía televisor, pues miraba el cielo y pues veía toda esa pantalla de estrellas y a partir de ahí pues empezó a distinguir pues unas estrellas que se movían más, otras que se movían menos y trazar pues lo que hablamos de los dioses, ¿no? Los dioses no son más que el nombre que damos a los distintos planetas de nuestro sistema solar, que son móviles respecto al fondo de estrellas fijas y que pues tienen una expresión, digamos, en nuestra vida cotidiana. Entonces, al ver los antiguos de las diferentes civilizaciones, esos puntos de luz que según su posición en el cielo, pues alteran nuestras vidas, pues acababan dándoles esos poderes pues sobrenaturales o que tienen una capacidad muy por encima de la civilización humana, que pueden alterar, digamos, la naturaleza. Entonces, pues la astrología surge en las diferentes culturas como una forma de traducir los efectos de la naturaleza, de las estaciones y de esas posiciones planetarias en nuestra vida. Y pues a partir de ahí se elaboran diferentes pues teorías o mitologías para explicar a la población analfabeta que no tiene un conocimiento, que no sabe calcular un logaritmo, que no sabe trazar, levantar una carta astral, pues les explican cuentos, ¿no? Les explican pues que Ares, una estrella roja que está en el cielo, ¿no? El dios Marte, pues es el dios de la guerra, es el dios de la libido y pues acaban trazando, digamos, todo esto, ¿no? Todas esas directrices para un
pueblo, digamos, que no sabe leer, que no sabe escribir y que, pues, de alguna manera, pues, necesita saber que hay algo más allá de ellos mismos. Entonces, podemos ver tanto en los pueblos de Egipto como de Roma, de Grecia, todos los pueblos de la antigüedad, incluso la religión que tenemos aquí, ¿no? El cristianismo, ¿no? Donde se representa a Jesús con un halo de luz, ¿no? Detrás, que es el sol, y que está acompañado de 12 apóstoles, o sea, los 12 signos del zodíaco. O sea, todo tiene una traducción celeste, quieramos o no, y pues es lo que está hablando de cómo nos condiciona en nuestras vidas. Hay que decir que también la astrología ha tenido una influencia no solo en la historia religiosa de los pueblos a nivel teológico, sino también en la economía, en la política, en la misma historia de los pueblos, en lo más práctico, en lo más pragmático. Es decir, los emperadores romanos y los reyes de la antigüedad consultaban a los oráculos, que en el fondo también manejaban estos conocimientos telúricos, astroteológicos, a la hora de tomar decisiones tan pueriles como ir a una guerra. ¿Y cuál era el momento propicio para ir a la guerra? Se lo decía ese oráculo, ese sacerdote, ese astrólogo, que era el que estaba en contacto con la divinidad, con las alturas, con lo alto. ¿Qué era lo alto? Los cielos, es decir, el que sabía interpretar los cielos. En la propia tradición judeocristiana están, por ejemplo, profetas que interpretan los cielos o que siguen señales en los cielos, desde profetas judíos hasta luego ya en el Nuevo Testamento con los Reyes Magos, los magos caldeos, que interpretan esa estrella que va a Belén, etcétera, para ver el nacimiento de Cristo. Entonces, es una cosa que, pese a estar presente en las tradiciones monoteístas y no solo politeístas relacionadas con el paganismo, Grecia, Roma, Egipto, Babilonia, aztecas, incas, mayas, también está en la tradición judeocristiana y, sin embargo, parece que luego, cuando el cristianismo se hace católico o se vuelve algo institucionalizado, eso queda proscrito, relegado, prohibido y no trasciende salvo para minorías. ¿Por qué crees que se da este fenómeno? Pienso que es un tema de elitismo, ¿no? O sea, básicamente la astrología siempre ha estado en manos, pues, de sacerdotes de las distintas civilizaciones y como una forma de consejo, asesoramiento a lo que tiene que ver con los gobernantes, con la realeza. Entonces, pues, se ha utilizado, digamos, pues para que todo estuviera en sintonía a la hora de realizar cambios, ¿no? A nivel social. Y en nuestra civilización, pues, también ha sido así, aunque, como bien dices, pues, a partir de cierto momento se separara, ¿no? La parte donde las estrellas intervienen en el libre albedrío y donde las estrellas no intervienen en el libre albedrío, o sea, la separación entre la madre, la astrología, y la segmentación de esa astrología, que es la astronomía, o sea, quedarte solamente con ciertos datos de la influencia astral, ¿no? De lo que ves más allá. Entonces, sí que hay, por ciertos intereses, una separación en ese momento, pero tradicionalmente siempre, digamos, los cielos o el padre que estás en los cielos, pues estaba hablando de lo que está arriba. Y en eso muchas personas pues acaban pensando que los cielos es otra dimensión o otras interpretaciones raras, extrañas, extravagantes, que no algo muy evidente, que era que el pueblo hebreo pues estaba en el desierto no hay nubes y podían ver completamente los cielos e interpretarlos. Y pues básicamente por una serie de intereses se han distinguido, digamos, entre donde se acaba reduciendo un poco ese libre albedrío que a veces por nuestro conocimiento occidental pensamos que somos capaces de todo, ¿no? Y podemos hacerlo todo, a otra interpretación que es la más tradicional, donde pues el ser humano está entre la tierra y el cielo, está conectado completamente con la naturaleza, no hay ego, no está separado de ella y por lo tanto hay una codependencia, digamos, con esos efectos naturales. Y pues la astrología básicamente pues mira cómo se realiza esa codependencia, o sea, cómo yo puedo expresar el símbolo astrológico para que se pueda expresar de la mejor forma, digamos, para mi vida, a qué etapa viene en los cielos. O sea, yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, si uno sale desnudo en invierno, se va a resfriar. Y si sale abrigado en verano, pues va a coger una insolación y también se va a enfermar. Entonces, la astrología es el arte, y lo interpreto así, ¿no? Como un arte. Sí que es una ciencia, pero en la interpretación astrológica como tal es un arte. Es el arte de tú ir en armonía con la naturaleza y saber que en invierno te tienes que abrigar y que en verano te tienes que destapar. Y esa es la única forma de no enfermarte. En el momento que desconoces las estaciones y actúas como te sale, pues es el momento en el que muy probablemente acabes enfermando.
Muy bien, pero ¿por qué tú dirías concretamente que a partir de cierto punto, a pesar de que la astrología está presente en la tradición judeocristiana, en la Iglesia Católica eso queda proscrito y se prohíbe y hay, bueno, hay epístolas contra los astrólogos, hay una persecución de la astrología en el tardo Imperio Romano y luego a lo largo de la Edad Media, que había que esperar hasta figuras como Giordano Bruno, Cornelio Agripa, Alberto Magno, para retomar un poco estas tradiciones sapienciales. Bueno, siempre es un tema de dogmatismo, pienso, ¿no? Entonces a la Iglesia le ha convenido decir que cualquier cosa pues era Dios y cualquier cosa mala era el demonio y fanatizar, ¿no? Y polarizar de esa manera. Entonces, pues claro, la astrología que está explicando pues que gran parte de lo que pensamos que es azar o que es aleatorio simplemente es algo de la naturaleza y que se puede medir y que se puede constatar, o sea, lo puedes analizar, lo puedes leer directamente del cielo y que tampoco es tan complejo una vez te pones, o sea, pienso que es mucho más complejo una carrera de medicina que aprender astrología, o sea, cualquiera puede realizarlo, ¿no? Siempre que tenga una buena relación entre la inteligencia abstracta y el intelecto concreto. Puedes leer directamente los cielos, pero eso no interesa a los intereses eclesiásticos donde se intentaba separar al máximo a las personas de Dios, de la conexión directa, digamos, con los cielos, de la conexión directa con lo divino y que todo pasara a través de los sacerdotes, ¿no? Entonces, pues ese aislamiento, esa desconexión divina para utilizar la Iglesia como un intermediario, pues eran los intereses que había en la época y pues en la era de Piscis, que va desde el inicio de nuestra era común hasta dentro de 200, 300 años, pues la Iglesia ha sido la única institución que se ha perpetuado más de 2000 años. Entonces, una de las claves de esa perpetuación es hacer pensar a las personas, instalarse en las creencias, pues que ella es necesaria como intermediaria entre el ser humano con los cielos, ¿no? El ser humano con lo divino. Quizás, pregunto, desde la ignorancia, quizás porque estos sacerdotes, esta escolástica, este clero, podía luego ellos reservarse ese conocimiento de manera egoísta, es decir, que luego los monasterios se siguió estudiando la astrología por parte de estos monjes y sacerdotes. O sea, el cristianismo fue el que acabó asaltando pues la biblioteca de Alejandría y entonces gran parte de esos textos, una parte se lo llevaron los árabes, ¿no? Y hubo un resurgimiento después de la astrología 2 siglos más tarde y otra parte pues se lo llevaron los propios cristianos, evidentemente, y pues seguramente muchas de esas obras pues están en el Vaticano. Pero pues básicamente es un tema de acumular poder y mantener a las personas en la ignorancia. Pero eso pasa con muchísimas tecnologías, ¿no? También pasa pues con la magia ceremonial y pasa con muchas otras tecnologías que se apropiaban. Entonces la Iglesia ha querido siempre tener el control absoluto del saber, no del acceso directamente a los textos sagrados, ¿no? Pienso que gran parte de esa separación también, en cierto momento de astronomía con astrología, pues viene por la Revolución Protestante, donde también se busca profundizar en los textos sagrados que tanto los sacerdotes tenían en latín, ¿no? Las Biblias estaban en latín, la gente no sabía latín y al dar acceso a las personas, pues se intenta purgar para frenar, ¿no? Refrenar ese conocimiento religioso al pueblo llano. Me comentan aquí, sería interesante analizar la portada de The Economist 2026. Eclipses, retrogradaciones y poderosos trígonos marcan un año de caídas, despertares y nuevas reglas globales. Y estoy mirando ahora la famosa portada a la que hace referencia. Y aquí pone, sí, el código binario de The Economist: IA, inteligencia artificial, profecías y rebelión global. O sea, que es una cosa que está incluso ya en portadas de economía. Tú, por cierto, además, hablando de economía y la parte que afecta a la bolsa, escribiste un libro que se llama Emprender en la era de Acuario. Es decir, que cualquier persona que maneja finanzas o se mueve o maneja dinero debería tener conocimientos astrológicos. Es decir, la economía y la astrología van relacionadas, podríamos decir. No es tanto un libro de economía, pero sí que pues habla de la nueva etapa que empieza, digamos, acercándonos a la era de Acuario, donde tenemos una serie de tecnologías y tenemos una serie de ventajas que antiguamente pues no se habían tenido para emprender y pues para crear nosotros nuestro propio camino. Entonces, Acuario es un signo como tal de independencia. Cada vez nos vamos acercando, es un tema muy lento, o sea, vamos a tardar como 3 siglos hasta que lleguemos a la era de Acuario, pero estamos en los finales de Piscis y pues es digamos que el libro intenta describir o trazar, ¿no?, los tips para que las personas pues puedan establecer su propio camino.
¿Tú cuál es, podrías decir, el pronóstico, por así decirlo, que se tiene por parte de la astrología mainstream? Porque entiendo que hay muchas, bueno, yo esto lo he hablado contigo, hay muchos astrólogos y hay diferentes corrientes. Hay corrientes más oficialistas y corrientes más heterodoxas. Y hay como una astrología más para masas, que es la que consume la mayoría de la gente, que tiene que ver con el amor, lo laboral, lo más personal, lo más individual, y una astrología mundial aplicada a la geopolítica, a las alturas, a las finanzas, mucho más profunda. ¿Tú cómo ves que se plantea desde la astrología el futuro a todos los niveles, económico, político, para este 2026? Sí, primero quiero aclarar pues que la astrología no difiere de otras ciencias o de otros campos, ¿no? O sea, en la economía pues muchos economistas tampoco se ponen de acuerdo, ¿no? Y cada uno pues acaba, a pesar de que la economía pues está basada en la matemática, pues no se ponen de acuerdo y cada uno puede hacer pronósticos completamente distintos. Entonces, dentro de la astrología sucede lo mismo, tenemos una serie de símbolos, una serie de arquetipos y el tema es cómo nosotros pensamos que se van a jugar, que el ser humano como civilización pues va a jugar esos arquetipos. Entonces, dependiendo de cómo veamos que está evolucionando las cosas, podemos interpretar más en una dirección o interpretar más en otra. Claramente tenemos que tener una base cultural, tenemos que tener una base de noticias de la actualidad para poder interpretar pues cómo ese símbolo creemos que se va a dar. Lo mismo sucede cuando vemos la carta astral de una persona. O sea, tenemos una serie de símbolos, pero tenemos que conocer el contexto de esa persona para poder realizar una interpretación que sea lo más certera al pronóstico, ¿no? Que pensamos que va a suceder. Entonces, pues la corriente general ahora mismo, ¿no? Sobre todo con Estados Unidos, llevando 2 trimestres, que está hablando del inicio de una recesión, o sea, hay bastante pesimismo, ¿no? En que pues vamos a una crisis, esa es la corriente global, pero pues yo pienso que no, que vamos en dirección contraria, o sea, que vamos a un auge económico, que esto apenas está empezando a despertar o va a empezar a despertar. Y sí que, por supuesto, pues va a haber muchas revoluciones sociales, o sea, ha entrado Plutón en Acuario y Plutón en Acuario está hablando de un ciclo de 20 años donde las estructuras de poder tienen que cambiar, donde la gente se va a sublevar. El tema de Nepal pues no se va a quedar de forma aislada, ¿no? O sea, va a ir sucediendo en diferentes países y tiene que haber una transformación de las instituciones para que mejoren su funcionamiento. Acuario como tal, como signo, está hablando de una estructura, está hablando de un sistema y Plutón pues viene a reformar de forma profunda ese sistema. No viene a meter parches como lo pondría otros planetas, sino que Plutón viene y se va a meter hasta el fondo hasta que lo acabe corrigiendo de raíz. Porque con Plutón no puede haber algo enfermo. Plutón como arquetipo está hablando de que no puede haber enfermedad, no puede haber un paliativo, no puede haber una droga momentánea que te quite el dolor. No, Plutón dice o sanas de verdad o te mato y te destruyo. Entonces, Plutón no es un planeta, no es una energía que vaya de medias tintas, sino que viene a sanar realmente, viene a democratizar, viene a establecer que las cosas funcionen de forma eficiente o si no, pues se las va a cargar directamente. Entonces, acabamos de entrar este año pues, en un periodo de 20 años donde esto va a ir sucediendo, pero no creo ni mucho menos que esto sea una cosa que de golpe todo estalle, o sea, estamos hablando de un ciclo de 20 años, tomado pues, digamos, con esa lupa, con esa visión, ¿no? Con esa profundidad de campo. Sí que tenemos a Júpiter en Cáncer ahora mismo. Júpiter está hablando de los momentos de expansión y al estar en Cáncer pues habla de un boom, habla de un boom económico, habla de que hay una facilidad, una comodidad que se da globalmente. Y Saturno, que está hablando de los límites, pues lo tenemos en Aries y cuando Saturno está caído en Aries, digamos que los límites están a mínimos y eso es un mal ciclo, digamos, para todo lo que tiene que ver con los órganos de mando, con las personas que ostentan el poder o que quieren imponer las cosas por la fuerza. Entonces, digamos que hay al mismo tiempo esa comodidad que se da globalmente por Júpiter exaltado, pero al estar Saturno caído, esos límites que se disuelven. Entonces, yo no tengo otra cosa que pensar que vamos a un auge económico donde los límites están caídos y donde la prosperidad, la expansión está levantada. Al mismo tiempo, pues que se realiza un trígono entre Urano en Géminis, un trígono de aire entre Urano en Géminis y Plutón en Acuario. Entonces, este trígono, pues pienso que va a facilitar también en los próximos años ese auge económico. Entonces, yo pienso que apenas esto pues empieza a despegar y que vamos a ir a mejor. Y todos esos cambios o esas crisis puntuales que en el momento puedan impresionar o puedan asustar, pues es algo muy bueno a largo plazo.
Ujú. Pues menos mal que eres optimista, porque la verdad que el mundo tal y como está hoy en día parece al borde de la guerra y de la crisis económica. Ya que te he hablado antes de democratizar el acceso a determinados conocimientos que han estado o bien prohibidos o bien reservados a minorías, quería preguntarte sobre el papel que han jugado a lo largo de los siglos las sociedades secretas o determinadas sociedades secretas en la custodia de estos conocimientos que no estaban de acceso al gran público. Has hablado antes de la Revolución Francesa, que, bueno, pues ahí hay un germen, ¿no?, de iluminismo, de ilustración, y que paradójicamente, aun, según muchos historiadores, andar detrás de esa revolución determinadas sociedades secretas o herméticas, a partir de esa ilustración y de esa Revolución Francesa, la astrología se separa de la astronomía. Entonces, esa división se produce en un contexto de encumbramiento de la razón en contraposición de lo que se considera misticismo y superstición. Es decir, estamos en la antesala del mundo laico, de la escuela, de las escuelas y ateneos científicos, de un agnosticismo practicante, del laicismo como filosofía de Estado. Quiero preguntarte, astrología y sociedades secretas, ¿cuál es la conexión? Y si el mundo realmente tiene un componente secreto y hermético, ¿por qué se divide la astrología y la astronomía lejos de reivindicarlo si las sociedades secretas dominan esos conocimientos herméticos y esotéricos? Pues ahí un poco lo que explicas es que es una gran contradicción como tal. Entonces, como hemos hablado, pues la Iglesia Católica pues, ha sido el status quo que se ha mantenido a lo largo de 2000 años y en cierto momento donde ha visto peligrar su poder o ha visto que temblaba su poder, pues se ha comportado con muchísimo fanatismo, ¿no? O sea, ya desde los inicios, con la quema de la Biblioteca de Alejandría, como después con las quemas de brujas, la Inquisición, o sea, es lo que siempre realiza todo organismo de poder, ¿no? En el momento que ve que peligra, pues saca lo peor de sí mismo. No es que la Iglesia sea algo distinto de cualquier otro organismo de poder. Pero en ese punto, pues sí que la masonería, pues digamos que es yo diría que es la institución que, a pesar de toda la corriente que hay por Internet y toda la difamación que se le realiza, o sea, es la institución que está más en contra del fanatismo, es la institución que considera a diferentes personas con diferentes formas de pensamiento como auténticos hermanos, ¿no? Y donde todo se puede hablar, todo se puede dialogar y donde, pues, dentro del respeto y dentro de la razón, pues todo tiene cabida, ¿no? Al margen de ese fanatismo donde quieres acabar con las personas porque piensan distinto a ti. Entonces, sí que ahí hubo una cierta pues tensión, siempre ha habido una cierta confrontación, digamos, la masonería por esa tendencia tan fanática a nivel religioso, pues ha sido muy perseguida y en ciertos momentos, pues la masonería sí que custodiaba todo ese saber que todos esos libros, todas esas obras que estaban completamente prohibidas por la Iglesia Católica y que, pues, acababan siendo pues sabiduría, ¿no? Esa sabiduría que se intentaba mantener a pesar de el momento, la tormenta que había en el momento de ese fanatismo. Entonces, pues sí que la masonería, por mucho que acabemos diciendo o se acabe diciendo por ahí, por internet, pues que es la que está en los organismos de poder, es la que está... Sí, es cierto que hay personas que están en los organismos de poder, evidentemente, como hay todo tipo de personas que están dentro de la masonería, porque no hay límites en ese sentido, o sea, escala de forma vertical como de forma horizontal, o sea, es amplia, busca la unión del ser humano con otros seres humanos y poder debatir, poder dialogar, pero es, pues bueno, digamos que de cara al fanatismo, de cara al dogmatismo de cualquier institución, pues es una organización peligrosa. En la masonería se estudia, no hace falta que entres en detalles, ¿se estudia la astrología o se tiene en cuenta como una ciencia más o no? ¿Tú cómo llegas a la astrología? ¿Cómo te...? Yo estudio informática, ¿no? Soy programador y después de acabar informática pues tuve acceso a la universidad, digamos, y estudié relaciones laborales, que es la parte del derecho laboral, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y cuando ya empecé a ejercer, digamos, dentro de un sindicato aquí en Barcelona, pues acabé
entré en la masonería y en la masonería pues acabé viendo pues que gran parte de lo que me emanaba ahí, ¿no? Al margen de lo que pensaran otros compañeros, otros hermanos, ¿no? Pues yo veía ahí astrología, pura y dura astrología, ¿no? O sea, vi que era la masonería como una especie de dedo que señala la luna y la luna es la astrología. Y pues por esas... Sí, te he perdido. Elías. Elías. Pues hemos tenido un pequeño problema técnico, no sé muy bien, creo que es un tema de internet con Elías. Justo hablamos de estas cuestiones y desaparece. Bueno, me dice que es que se ha ido la luz y han saltado los plomos. A ver si vuelve la luz. Bueno, yo voy a seguir hablando. La participación de Elías no quería que se centrara solo en hablar de astrología, sino también un poco hablar de el esoterismo que permea en la geopolítica y en la economía. Estoy a la espera de que se conecte. Y bueno, yo, vamos, particularmente siempre me he preguntado cómo, bueno, determinadas contradicciones, determinadas paradojas, cómo si es verdad que la Iglesia Católica restringió determinados conocimientos gnósticos, esotéricos, herméticos, reservado a minorías o a élites, o reservado a órdenes de caballería y sociedades herméticas, porque luego, desde bien la masonería o el rosacrucismo, cuando van tomando el poder y van de alguna manera ganando terreno al viejo paradigma relacionado pues, con la Edad Media o con lo que presentaba la tradición católica, en las nuevas revoluciones liberales y en la creación de los estados modernos, el Estado-nación, con las constituciones liberales y todo el paradigma científico, académico, manejando ellos este conocimiento relacionado con pues la cábala, la astrología, la alquimia, etcétera, manejando ellos en privado ese conocimiento, lo restringen igualmente, como hacía también la Iglesia, al vulgo, a las masas. Es decir, la Ilustración, que tiene una base iluminista profundamente esotérica, se disfraza de un racionalismo casi ateo o agnóstico. Y en ese contexto académico y academicista y en esas revoluciones liberales se practica un ferviente laicismo. Entonces yo siempre me he quedado con esa duda de por qué justo en la Ilustración la astronomía y la astrología se separan, se dividen. La astrología, yo estoy convencido que juega un papel muy importante en las élites, pero no actuales, sino desde el principio de los tiempos, ya en Roma, en Grecia, en Egipto, y estaba siempre vinculado al poder, la interpretación de los cielos, de las estrellas. Y hoy, más que nunca, está demonizada, desacreditada de cara a la galería, de cara a las masas, incluyendo en la academia, el mundo universitario. Otra cosa es en los cenáculos y en los círculos de iniciados, en los pequeños, bueno, en los pequeños gabinetes reservados a estas minorías. Ya con Jesús Gabriel alguna vez he hablado de cómo Niño Becerra o algún economista parecido maneja conocimientos astrológicos, astrológicos. Como para tomar decisiones de entrar en determinadas guerras, pues se tienen en cuenta
eso es un hecho. Entonces, mi pregunta siempre ha sido esta, y ahora cuando se conecte Elías se lo transmitiré. A ver. Hola, Elías. Hola, Pedro. Vaya. Hay una tormenta eléctrica bestial y ha pegado un rayo y se ha ido la luz. Digo, justo que empezamos a hablar de chicha y de cosas interesantes, te me calles. Digo, a ver si... No podemos decidirlo, al final el cielo es el que manda. El cielo es el que manda. Que le estaba preguntando a la audiencia, y me estaba preguntando en voz alta, y te lo voy a preguntar a ti, sobre un poco la paradoja respecto a sociedades discretas o secretas. Ponías el ejemplo de la masonería, pero en general, ¿por qué esta disociación que ocurre entre astrología y astronomía queda hecha justo en el contexto de la Ilustración? Es decir, justo cuando un poco la masonería está en boga, cuando empiezan a haber las revoluciones liberales, porque al igual que la Iglesia lo prohibía bajo la doctrina de la fe, bajo acusación de brujería, herejía y demás, la masonería, bajo el barniz, en este caso no de la fe, sino del racionalismo, de la razón, también, al menos de cara a la galería, de cara a la opinión pública, desacredita la astrología, o por lo menos, no sé si la desacredita, pero distingue muy mucho la astronomía de la astrología en el mundo académico, en las escuelas, en aquellas naciones laicas como la Francia post-revolucionaria. Esta es un poco mi pregunta, y supongo que en Inglaterra 3/4 de lo mismo, es decir, lo que ha trascendido es la revolución científica, Newton, etcétera, pero me gustaría saber por qué todo el conocimiento Rosacruz y todo el conocimiento astrológico de Newton pues no trascendió. Es decir, te he perdido. Me dice que se ha caído internet. Bueno, ahora volverá. Pues como estaba ya comentando, trasciende de cara a la academia, de cara a la ciencia en la Royal Society de Londres, como Sir Isaac Newton pues, crea un nuevo modelo, la revolución newtoniana, frente al anterior modelo copernicano. Pero no se sabe que Newton era un gran estudioso de la astrología, un gran estudioso de la cábala, un gran estudioso de la alquimia y bueno, también un gran estudioso de la Biblia. Entonces, él va a ser el precursor de un paradigma nuevo en la astrofísica. Por supuesto, una astrofísica separada de la astrología. Entonces, me parece paradigmático y un tanto, bueno, interesante a analizar. Me preguntan aquí, ¿podrían dar una lista de libros para entrar a estudiar astrología, sobre todo cómo evitar las paparruchas New Age? Bueno, yo creo que es interesante, Canario Cimarrón, porque se mezcla, bueno, pues muchas cosas que no es astrología seria y hay que un poco separar la paja del grano. En USA la masonería es algo normal, sumando las cruzadas libertadores de Latinoamérica liderados por la Trinidad, rojo, azul y blanco, culto al sol. Sí, bueno, se ha vuelto... Entonces, yo creo que es interesante esta cuestión. Están allí en Barcelona, no os penséis en una tormenta eléctrica, y Elías está en Barcelona, entonces le está siendo complicado conectarse a Internet. Yo, desde mi punto de vista, la astrología ha sido deliberadamente, ahora espero que Elías nos comente, ha sido deliberadamente proscrita de la academia, pero no ya tanto de la academia, que es una cuestión al final de minorías también, porque no todo el mundo, tradicionalmente no todo el mundo iba a la universidad. La universidad se ha masificado relativamente desde hace 50 años, 40 años, sino a través de los medios de comunicación, es decir, a través del cine, de la prensa, se ha ridiculizado en tanto sacan ese folletín del horóscopo para las masas, ¿no? O esa especie de teletienda que ha habido desde los años 90 en la televisión a altas horas de la madrugada. Y eso no es la astrología que se maneja en las grandes alturas del poder, de las finanzas, etc. Manejan diferentes corrientes
está acreditado, está demostrado, me da igual, masonería, rosacrucismo, manejan la astrología. Eso es un hecho, entonces creo que negarlo sería un poco no darse cuenta. Y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué ese conocimiento ha sido negado a las masas o se ha custodiado con tanto celo para que no se estudie? Y no es algo que ocurra actualmente. Ya en el Renacimiento hubo elementos, hubo personas, hubo círculos que empezaron a intentar popularizar la astrología y escribirlo y se enfrentaron a la censura, no ya tanto de la Iglesia, sino del mismo poder. A excepción quizá de ciudades como Florencia, con un Pico de la Mirandola o un Marsilio Ficino. Hubo intentos de resucitar la vieja astrología y ponerlo en manos del discurso público. Y comentaba ahora, hace un momento, Elías, del papel de la reforma. Cuando llega la reforma se pone fin un poco a todo eso y cuando llega la contrarreforma se pone aún más fin a todo eso. Es decir, reforma y contrarreforma, como derecha e izquierda, sirvieron a un mismo fin, que era abortar cualquier elemento de resucitación de la mística y del neoplatonismo y de todas las viejas tradiciones herméticas, astroteológicas y podrían algunos acusar de gnósticas, que estaban presentes desde la antigüedad, desde el paganismo, y que estaban llegando a la Europa medieval, a la Europa tardomedieval. Entonces, la pregunta que nos cabe es si es verdad que la Iglesia prohibió ese conocimiento, ¿por qué cuando la Iglesia perdió poder ese conocimiento ha sido negado o acusado de superstición igualmente en las sociedades laicas? Un placer tenerte otra vez, Elías. Hola, Pedro. Sí, disculpa. Me he puesto aquí a hacer monólogo. Sí, está bien, es que aquí está haciendo un temporal terrible en Terrassa. Pues no, estaba un poco hablando de que lo que se nos ha vendido de la nueva ciencia con la Royal Society de Londres, Newton, es la parte astrofísica, la gravedad, la revolución newtoniana, pero nunca se cuenta, no se suele contar que Newton era un gran estudioso de la cábala, de la alquimia y de la astrología. No solo era un astrofísico, sino que era un gran interesado en lo astrológico. Y sin embargo, lo que trasciende en el mundo universitario académico a nivel oficial es siempre esa rama científica dentro del estudio de los cielos. Entonces, aquí, si lo quieres tú enlazar con la masonería, desconozco si Sir Isaac Newton era masón, no sé si la masonería creo que todavía no existía o acaba de nacer, lo que había era el rosacrucismo, pero me gustaría saber por qué cuando la masonería, desde tu punto de vista, se va haciendo hegemónica, bien en la Francia postrevolucionaria laica o en la Inglaterra del siglo XVIII y XIX, también en esta ilustración o en este racionalismo, la astrología sigue separada de la astronomía, pese a que estas corrientes, masonería, etcétera, siguen estudiando en privado la astrología como una rama científica más. Pues básicamente porque la astrología es religión. O sea, la astrología es, como hemos dicho, es la religión de las religiones. Es donde siempre nos hemos fijado para saber qué es lo que nos venía de los cielos, qué es lo que nos venía de los dioses. Entonces, si el filtro del momento lo que quiere es una confrontación con la Iglesia, donde hay un sistema de creencias, donde hay una fe, donde hay una irracionalidad, y se quiere potenciar lo contrario, o sea, que todo pase un filtro racional, pues a través de la Revolución Francesa, pues deciden también pues que tiene que aplicarse sobre todo todos esos sistemas pues que son racionales, dejando incluso el empirismo de lado, ¿no? Tiene que tener una explicación racional para ser científico, por mucho que empíricamente la cosa funcione, pero si no sabemos por qué funciona, pues no es científico. Entonces, pues es una serie de parámetros, es una metodología que prevalece y que pues está llena también de contradicciones. No pensemos que la ciencia, o sea, es completamente racional, o sea, hay una politización detrás de la ciencia. Si miramos los estudios científicos sobre las tabacaderas de los años 60, de los años 50, pues veremos que el tabaco es maravilloso y que no perjudica para nada la salud, mientras que los estudios que se hacen posteriormente, pues entonces ya sí. Entonces, pues hay que ver siempre ese estudio científico o esa metodología, pues quién la está financiando, cuál es el interés que hay detrás de esa nueva religión, que es la religión racional, ¿no? Que es la religión del cientifismo. Entonces tú dirías que deliberadamente desde el poder se disocia la astrología de la astronomía, quizá por el miedo a que un poder tan especial tengan acceso a las mayorías, es decir, como
una forma de reservarse ese conocimiento oculto que en manos de las mayorías pues jugarían con una gran ventaja, por así decirlo. Yo pienso que es más bien una forma de escapar a el poder, la hegemonía que tenía la Iglesia en ese momento. Entonces tienen que anteponer algo que es opuesto. O sea, si el fanatismo, el dogmatismo lo tenemos en Piscis, pues lo que tenemos que sacar es Virgo, es la racionalidad extrema. Y pues pienso que el cientifismo pues es ese Virgo que se contrapone contra el Piscis, que es el dogma de fe como tal. Entonces, pues la masonería juega su carta, digamos, para todo lo que tiene que ver con la racionalidad, todo lo que tiene que ver con la iluminación, todo lo que tiene que ver con el intelecto, pues se le dé una importancia extrema. Y si la Iglesia pues te llega a criticar que, claro, que la astrología cómo la vas a avalar si no tiene una base racional, pues entonces te quitas de en medio pues tu discurso, no digo que no la acabes usando después por detrás, como la utiliza la Iglesia y como la utilizan todos, pero sí que dentro del discurso, pues nada, dejas la astrología aparcada y antepones otro orden, ¿no? Antepones pues la racionalidad extrema o todo lo que es demostrable a través de la razón. No, y de hecho, la masonería tiene fama de racionalista. Yo una vez tuve una discusión con un profesor en bachillerato de filosofía, además, porque, bueno, en un trabajo que hice sostenía y defendía cómo muchos de lo que está denostado por la ciencia y a nivel esotérico estaba en la masonería y se estudiaba en las logias. Y él, bueno, me defendía y decía que no, que eran gente que en la masonería había auténticas eminencias del campo de la ciencia, del campo de la medicina, del campo de la jurisprudencia y que habían hecho las grandes constituciones y que, bueno, pues que eran gente, que él tenía a los masones por gente muy racional, racionalista, etc. Y yo ahí tuve esa discrepancia con un profesor. Hay de todo, ¿eh? Yo me he encontrado también en logia pues a gente dogmática, súper cientifista y que te dicen que no, que el astrólogo es una persona que tima a la gente y que además como que lo hace con conciencia y con voluntad. O sea, te encuentras de todo y hay personas que no, o sea, otros hermanos que profundizan en los símbolos y que evidentemente cuando estás ahí realizando el rito masón pues ves que todo te suena a astrología, todo, ¿sabes? Entonces es como... No, yo no entiendo muy bien la coherencia de una persona pues, que practica el rito masónico y que a su vez pues critica la astrología o que la toma como si fuera una especie de superstición. Yo no entiendo la integridad de esas personas para nada. Tú descubres la astrología tras pasar por la masonería, ¿entiendo? Completamente. A los 3 meses de estar practicando el rito, yo digo, pues esto es el dedo que señala la luna y la luna es la astrología. Voy a hacerme mi carta astral. Me hice mi carta astral y aluciné. Además, porque la carta astral que me hicieron pues citaba a obras, a libros que después compré, que se habían escrito hacía un siglo y que ese autor decía eso de mi posición astrológica y cosas súper raras y extravagantes que yo había vivido de forma muy joven, pues me las acababa encontrando con Vivian Robson en el 1900 y pico, 1924, 1925, pues escribe las estrellas fijas y las constelaciones y dice, este planeta cuando está con esta estrella te da esto. Y yo me quedo alucinado, ¿no? Y digo, ok, entiendo, ¿no? O sea, esto es una fuente de atrás que ha interpretado una influencia astrológica de un planeta alineado con una estrella y aplica tal cual. Como por ejemplo mi iniciación a la masonería. Yo me inicio en la masonería en noviembre de 2011 y me hago mi primera carta astral en febrero de 2012. Y en febrero de 2012, pues yo leo que Vivian Robson, un astrólogo de hace un siglo, pues hablaba de prominencia en la francmasonería cuando Scat, una estrella, está alineada con mi Júpiter. Y digo, ok, vale, estoy en la masonería, porque mi Júpiter está con esta estrella, perfecto. De hecho, es muy... La idea de gran arquitecto como diseño del universo es algo que se puede traslucir en la astrología, en tanto que para la astrología todo está escrito en los cielos y el futuro solo se conoce a través de las estrellas, por lo tanto ya existe la idea de un diseño preconfigurado, ¿no? Un poco, o sea, que está en la propia filosofía masónica de gran arquitecto, de ese ser, ese arquetipo de Dios creador, no sé cómo representarlo. William Blake, este famoso poeta y artista, lo dibujó, ¿no? Con un compás desde los cielos, pero a veces se representa de maneras etéreas, pero en la astrología es como la prueba, por así decirlo, matemática más pretérita, original, de ese diseño arquitectónico, planificado, matemático del universo, ¿no?
o sea, que habría esa relación. Es mucho más bestia. O sea, no hace falta ni ser masón, no hace falta ni ser astrólogo. Le podemos preguntar a cualquier niño de primaria. Cualquier niño de primaria sabe que la Tierra se aleja del Sol y hace más frío. La Tierra en su elíptica pues se acerca al Sol y hace más calor. Entonces, el lado de la Tierra que está más cercano al Sol experimenta un mayor calor. Entonces, es simplemente un tema de geometría y, pues, evidentemente, pues las estaciones están diseñadas. Pues claro que están diseñadas para influirnos y claro que nos tenemos que adaptar a ellas. Pues eso es, digamos, a grosso modo. Pues hilando más fino, cuando ya exploras más el cielo, pues te das cuenta de que hay ciertos planetas que en ciertas posiciones pues están dando otro tipo de arquetipo, otro tipo de naturaleza para ese momento. Entonces, pues la influencia de los cielos es que es evidente. Cualquier niño de primaria te lo va a estudiar, ¿no? O sea, no es una cosa que sea aislada, simplemente es que hay mucho más donde rascar. Y ahí es el trabajo del astrólogo, el aprender astrología, el distinguir entre los signos, que no son más que franjas de las estaciones del año. O sea, los signos son las franjas de las estaciones del año. No estamos hablando de fondos de estrellas, hablamos de partes de una estación. Entonces, simplemente se trata de profundizar en ese conocimiento de las estaciones, pues para poder interpretarlo. La astrología, por así decirlo, influye en la economía. Podríamos decir que hay una economía sagrada, podríamos decir que la gente que se hace millonaria, por lo menos en la bolsa, es decir, que no tiene tanto que ver de que monta una empresa, de, bueno, voy a montar la empresa este día porque este día es el día propicio. No, la gente que especula en los mercados. ¿Influye la astrología? ¿La estudian? ¿Te consta? Está la famosa frase, creo que se ha repetido hasta la saciedad, de este banquero, J.P. Morgan. James Pierce Morgan dijo, sé que los millonarios no saben astrología, pero estoy seguro que los multimillonarios sí. ¿Qué puedes decirnos al respecto? La astrología gobierna los ciclos y si no entiendes cómo funcionan los ciclos, pues tarde o temprano te vas a pillar los dedos y contra más capital mueves, pues más riesgo asumes. Eso es algo que la gente se piensa que contra más capital mueves, pues nada, el dinero llama al dinero y por forma mágica no lo pierdes. Y no, la gente le toca la lotería y al año es pobre. O sea, tener más capital, tener más poder es más responsabilidad y entonces, pues con más razón tienes que estar al tanto de cómo funcionan esos ciclos y poder adaptarte a ellos, como hemos hablado, pues del invierno, del verano. Entonces, pues pienso que sí, ¿no? O sea, contra más capital mueves, si quieres seguir manteniéndolo y si quieres incrementarlo, pues tienes que estar al tanto de esos ritmos y pues en la bolsa sí que ya hay muchos estudios incluso científicos, ¿no? Que hablan de la influencia de las fases de la luna en los mercados. Y si pones fases de la luna en los mercados, astrología, pues entrarás en mi escuela, en un artículo donde pues te lo acaba explicando, ¿no? Y te explica pues cómo son esas estadísticas. Entonces, pues hay muchas correlaciones, todo lo que tiene que ver con la luna está gobernando el agua, nosotros somos prácticamente agua, entonces pues claro que la luna pues gobierna nuestras emociones, gobierna el ciclo menstrual de las mujeres, gobierna la naturaleza, todos los cuerpos que estamos hechos de agua y por lo tanto regula también nuestras pasiones y cómo nos sentimos y cosas que nosotros pensamos, me siento así porque sí, pues si comienzas a echar un vistazo al ciclo de la luna te darás cuenta de que tiene una influencia y si miras más y ves los ciclos de Júpiter, los ciclos de Marte, cómo está Mercurio, pues te vas a dar cuenta de que ahí hay mucha más información y que va a explicar cómo te estás sintiendo y que de esa manera, como la órbita está completamente programada, todo se mueve en perfecto orden, es predecible, pues puedes planificar incluso pues en base a tu biorritmo o a las variables astrológicas, pues cómo tienes que organizarte. Y esto, por supuesto, pues contra más poder y más tiempo quieras mantenerte en ese poder, pues tienes que tener en cuenta ese orden. Incluso las personas que pues ostentan el poder saben que no han llegado ahí por casualidad, que han pasado una serie de circunstancias y de magia que han acabado ahí y que otra persona podría haber acabado ahí, pero no ha acabado, mientras que ellos sí. Entonces son las primeras personas que acaban siendo pues religiosas o creen en algo superior, que como hablábamos antes, pues la masonería resume como el gran arquitecto del universo para que haya un mayor consenso, ¿no? Entre todas las personas. O sea, creer en un poder superior, arquitecto, o sea, diseñador, creador, que acaba pues estableciendo las pautas o el orden de todo aquello que la persona materialista acaba llamando azar. Y que dice, no, esto es el azar, esto es casualidad y ya está.
Bueno, pues el astrólogo dice, esto no es casualidad, simplemente esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí, tiene una influencia magnética, eso, toda esa conexión que tenemos con el todo, con el resto del universo, tiene una conexión magnética con la Tierra, y entonces el campo magnético de la Tierra pues se acaba trasladando a todos los seres vivos que habitamos en ella. Interesante. Tú dirías que, porque entiendo que hay una religión ahí doble, una doble vara de medir. ¿Te has encontrado con mucha gente que aparentemente tiene su trabajo normal, de abogado, de médico, pero luego tienen inquietudes e intereses por la astrología? Imagino, y sin embargo, parece que deliberadamente como que desde ese materialismo, ese cientificismo, se tiende a insinuar que no hay un diseño matemático de nada y que nada hay determinado, es decir, que no hay un determinismo en nada. ¿Tú crees en ese determinismo? ¿Tú crees que más o menos la vida de una persona está más o menos prefijada o hay un margen mínimo de libre albedrío para, bueno, pues para encauzar las cosas? Porque tú has hablado antes de la magia, me gustaría también que ahondaras a qué te refieres con esos filtros o esa magia para llegar a determinadas posiciones de poder por parte de individuos. Es decir, que son vidas diseñadas, la vida de alguien que ha triunfado, que tiene éxito en los negocios, es una vida diseñada, es una vida guiada, marcada. Pues pienso que todos tenemos, esto es como venir a aprender, ¿no? Y digamos, la astrología pues nos habla de nuestro plan de estudios. Después el tema es si tú apruebas la asignatura o no la apruebas, ¿no? Y cómo la llevas, si la quieres disfrutar, si la quieres sufrir, pero hay ciertas fases por las que tienes que pasar y eso pues los astros te lo dejan muy claro, ¿no? Y te dicen, pues mira, esto es una cuadratura, aquí se pone esto en examen, ¿no? Esto es un trígono, aquí no, aquí puedes pasar más tranquilamente y te van a venir aprendizajes y cosas que las vas a asimilar bien, pero eso tarde o temprano se va a tener que poner a prueba. Entonces yo veo un poco el ciclo astrológico, la explicación de la vida, que no todos nacemos con las mismas posiciones, ni vamos a vivir los mismos ciclos, las personas viven distintos ciclos, esto es importante si no sabes astrología. Hay personas que van a vivir una cuadratura de Plutón y hay otras, o un ciclo de Urano, y hay personas que no van a vivir ese ciclo de Urano, o que lo van a vivir en cierta área de la vida, otras lo van a vivir en otra. Entonces, pues, digamos que este es el plan de estudios, digamos, la astrología te explica un poco cuáles son las asignaturas que tienes que trabajar como tal, y esas personas pues también van a tener ciertas facilidades o ciertas estrellas que les van a hablar de un éxito que se da de forma fácil y asequible, mientras que otras personas, pues, yo qué sé, no estarán bendecidas con el buen juicio, serán extremas y muy fácilmente lo que conquistan lo acaban malbaratando. Entonces, lo que van a tener que aprender es la mesura, es el buen juicio, es ser más conservador. Entonces, pues siempre habla de ciertas naturalezas, ¿no? La carta astral. Y pues claro que las personas que están en el poder, pues tienen una serie de influencias que les facilitan o dificultan estar en el poder, y después viene la parte de el libre albedrío, la parte de cómo tú coges ese símbolo y lo toreas. O sea, ¿qué haces tú con eso? Es como si yo te doy una serie de ingredientes y pues tú harás igual un plato de mierda y otro, en cambio, hará un plato súper delicioso. Pero los ingredientes son los mismos. El tema es pues cómo los combinas, ¿no? Es el arte como tal de vivir. Entonces, eso depende de la conciencia. El libre albedrío está en ese sentido, en el que todos recibimos una serie de ingredientes, no recibimos los mismos, cada uno recibe diferentes, pero todos recibimos ingredientes y el tema es qué cocinamos con ello. O sea, básicamente que a cada persona le tocan unas cartas en el reparto, pero luego es cómo las juegas, básicamente. Entonces, las cartas son equilibradas. Lo que pasa es que hay cartas que son más intensas y cartas que son más suaves. Las cartas más suaves tienen recompensas más suaves, pero más fáciles. Las más intensas, si te las trabajas, la recompensa es por 50. O sea, son personas que salen disparadas hacia arriba en el momento que se trabaja en esa energía planetaria, que tienen caída, que tienen en destierro, que tienen débil. Si tú te trabajas ese planeta débil, entonces la recompensa es bestial. Es como un videojuego, es como jugar en modo difícil o en modo fácil. Lo que en modo difícil la recompensa es correspondiente al modo difícil. Pues nada, voy a tener que aprender un poquito más de astrología o ponerme en manos de profesionales como tú para que me den sus servicios, porque creo que la mayoría de la gente en los negocios, en la vida laboral, en sus inversiones, en sus proyectos vitales, amor, negocios, salud, ahora sobre todo estoy hablando más bien negocios, no tiene en cuenta la astrología para tomar sus decisiones. Vamos, al menos en esta España de origen católico tan litúrgica y materialista, desde mi punto de vista España es muy materialista. ¿Sí? España es terrible porque está todo muy polarizado entre lo cientifista
y lo religioso de todo lo de la astrología es el demonio. Entonces, hay una polarización muy bestia respecto a otros países, pues, latinos o hermanos que, pues, lo han vivido más a nivel cultural, el chamanismo, todo eso lo tienen mucho más incorporado y, en cambio, pues, aunque pueden tener un lado muy científico o cientifista, incluso, pues, consideran esa variable astrológica de que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Entonces, yo la parte más cerrada la he vivido en mi propio país, la he vivido en España. En cambio, cuando he estado en Chile, cuando he estado viviendo en México, cuando he estado en distintos entornos, pues no me he encontrado para nada este dogmatismo o este fanatismo, tanto de un lado, del lado científico, como del lado religioso, que me he encontrado aquí. Yo comparto, en esto estoy al 100% de acuerdo. Yo lo he experimentado tanto en el mundo más progresista, que es súper científico, ateo, como en el mundo más conservador, en este caso de corriente católica, no es protestante, sino católica, que también hay un rechazo a todo lo que tenga que ver con la mística o conocimientos de tipo hermético, esotérico. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso siempre digo que es un catolicismo cultural litúrgico muy materialista y un dogmatismo científico también muy importante. Sí, la debería, sí, disculpa. Debería la gente entonces formarse más en astrología, incluso gente profesional, es decir, ingenieros, abogados, gente, CEOs de empresas, que tú lo echas de menos en España o crees que a nivel minoría, como es una minoría siempre los CEOs y tal, eso sí saben, son los empleados o los gerentes o los puestos intermedios, digo en la escala laboral, los que no saben de astrología. Mira, ahí voy a ser un poco cabrón, pero la astrología es una ventaja injusta. Es una ventaja que el que la tiene y el que no la reconoce, pues allá él. Entonces yo no pienso que nadie tenga que aprender astrología. Que aprenda astrología el que quiera y el que no, pues que se base en sus parámetros o en lo que a él le funcione. La astrología como tal es un manual de instrucciones. Es el manual de instrucciones de nuestra vida que nos da el cielo. Entonces eso es tu carta astral. Tú puedes decir que vienes sin manual de instrucciones, que la vida viene sin manual de instrucciones y estarte quejando toda la vida. Pero el manual está ahí y lo puedes leer. Está en el cielo, se puede leer. Y si no, pues contratas a alguien que lo pueda leer. Pero tampoco es para tanto. O sea, te va a explicar cuáles son las reglas de tu vida, lo vas a entender y a partir de ahí... Y yo muchas veces me encuentro pues haciendo cartas a personas de mayores, ¿no? Ya tienen 60, que tienen 70 años. Y pues yo cuando hago la carta astral es una carta astral de confirmación, porque ya han pasado tantos años en la vida adulta que ya sabe cuáles son las reglas. Evidentemente ya ha hecho el prueba y error, ya ha visto lo que le funciona, lo que no. Entonces muchas veces el astrólogo acaba siendo como una confirmación de lo que ya has vivido. Simplemente es alguien que te lo aclara desde fuera y sin conocerte de nada. Y pues esos tips pues son muy valiosos y te ahorran mucho prueba y error, te ahorran muchos años de vida. ¿Que no quieres considerarlo? Pues no lo consideres, está fantástico. Más ventaja para quien sí lo considera. Quería preguntarte un poco por la conexión, ya para entrar un poco en calendario, de los tiempos que vienen, porque hemos hablado antes un poquito por encima. Yo también con Jesús Gabriel, que es buen amigo común, he hablado, que es, entramos en Plutón en Acuario, y cómo afecta esto a nivel sociológico. Es decir, tengo entendido que Acuario es lo tecnológico en lo colectivo. Tú hablas de que justo por esa era de Acuario viene un despertar colectivo. Ahora parece que se ha democratizado el acceso a determinadas tecnologías que parecen como una cosa como magia, o sea, parece mágico como es la inteligencia artificial, aunque es algo también casi intuitivo, casi de sentido común, pero que al mismo tiempo parece que está quitando muchos puestos laborales. Se vende también como, por un lado, como una herramienta útil que facilita la vida, pero también hay mucha gente que se ve amenazada porque cree que le va a quitar su puesto de trabajo. ¿Cómo ves tú el futuro combinado con esta cuestión de la tecnología, esta polarización que está habiendo? Y que parece que tú ya has dicho que el futuro es halagüeño, o sea, tú eres optimista. La era Piscis era lo supuestamente retrógrado, ahora viene la nueva era de Acuario, que es supuestamente la era dorada. No pienso que sea retrógrado, simplemente lo que se trabajaba era algo distinto. Era algo distinto. La era de Piscis vino a consolidar el tema del perdón, vino a consolidar el tema de tener fe, el tema de trabajar el optimismo. O sea, si miramos las sociedades de hace 2000 años, eran muy bárbaras, eran muy sádicas, mientras que las sociedades de hoy en día no son así de sádicas. Y ese es un trabajo que tenemos que reconocer a la Iglesia Católica y a todos los que han intervenido en esa era de Piscis, promoviendo el perdón, promoviendo los valores humanitarios. Siempre digo que hay sociedades ahí por África que aún están en la era de Aries, que no han vivido la era de Piscis, parece, porque ese tema del respeto social, ese tema del perdón, parece que no lo conozcan.
son aún bárbaros como tal. Pero en general el mundo ha transitado por esa era de Piscis y le ha aprovechado. Y pues tenemos una convivencia que nada es comparable pues hace 2000 años. Y ha sido muy útil y va a seguir siendo útil. Lo que ahora que desde la Revolución Francesa hemos empezado el final de Piscis, el último cuarto de la era de Piscis, pues viene... ¿Qué trajo la Revolución Francesa? Ya no solamente la tecnología de la inteligencia artificial o Internet. La Revolución Francesa te permitía que tú te pudieras casar con quien tú quisieras. Que no lo convinieran tus padres. Te declaraba como ser humano libre. Que tú puedas establecer tu vínculo amoroso, decidir con quién vas a compartir tu vida, que tú no te pudieras trabajar de lo que te diera la gana, que no tuvieras que trabajar de lo mismo que se dedicaba a tu padre y tu abuelo y tu bisabuelo. O sea, la Revolución Francesa como tal trajo la libertad de las personas, trajo una serie de derechos que ahora damos por hecho que son así, pero antiguamente no eran así. Tu padre era zapatero y tú tenías que ser zapatero y era tu destino y a tomar por culo. Entonces, tenemos que ver un poco lo que está trayendo Acuario, que es ese factor de independencia, ese factor donde tú puedes trazar el sistema en el que vives. Tú puedes trazar tu entorno. Y dentro de ese contexto, pues se facilitan herramientas con la revolución industrial, pues que nos permite el acceso a que no tengamos que estar todo el día haciendo de artesanos, haciéndonoslo todo, sino que hay todo un sistema de producción, una división del trabajo, pues que nos permite tener una vida más cómoda, una vida más feliz. Tenemos Internet, que es el acceso al conocimiento a lo bestia, y ahora pues tenemos la inteligencia artificial, que es una herramienta que nos mastica ese Internet y que nos lo brinda como un mayordomo y que nos va a permitir pues automatizar una serie de tareas. Hay gente que piensa que es magia o que ya directamente se piensa que la inteligencia artificial es Dios y lo sabe todo y solo hay que preguntarle a Gemini o a ChatGPT pues algo y ya te va a decir la verdad. No. La inteligencia artificial está naciendo, ahora mismo es como un criajo y se está puliendo y te va a dar respuestas a veces que no tienen ninguna correlación con la realidad. ¿Qué conexión tiene con la astrología la inteligencia artificial? Es Urano en Géminis como tal, o sea, Urano en Géminis va a trabajar todo lo que tiene que ver con la IA. Géminis como tal es el signo de la mente y Urano tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la digitalización. Entonces es la digitalización de la mente, es la creación de la mente colectiva. Hace unos años, pues estaba ese Urano en Tauro y hablaba de la digitalización de la economía. Y ahí es cuando el boom de todo el tema cripto, el tema de las CBDCs, ¿no? Que se ha comenzado a trazar, aunque sea solamente para grandes bancos. Entonces, viene de un periodo todo de la digitalización de la economía. La mente colmena, un poco podría ser... Sí, la mente en sí, como tal. ¿Tú lo relacionarías con el inconsciente colectivo de Jung a la IA? Es decir, la idea de esa recopilación de datos de todo el mundo. La IA es una automatización, es un puto robot que se ha analizado Google y te da la respuesta más probable en base a Google. Pero no creas que todo lo que está en Google es cierto. Ahí está el error de las personas, creer que la IA lo sabe todo y que no, es los resultados de Google. O sea, es con lo que se ha entrenado. Primero nos han hecho a todos los que tenemos páginas web durante años hacer un SEO, hacer una catalogación utilizando las palabras clave de referencia y una vez se ha trazado este SEO, la IA se ha beneficiado de este trabajo colectivo del SEO para poder clasificar toda la información y después poderla disponer a las personas. Se ha aprovechado del conocimiento colectivo que hay en Internet, que facilitan los buscadores. Pero no pensemos que va a llegar a grandes conclusiones. Sí que hay modelos de razonamiento y cosas así que pueden ir avanzando, pero yo pienso que todo esto es muy paulatino en el ciclo de Urano en Géminis, que apenas acaba de empezar. O sea, Urano está en grado 1 de Géminis, faltan 30 grados, y de aquí 30 grados, pues de aquí unos años, pues ya sí que veremos que esto está madurando. Ahora ha habido un boom, como siempre, en la naturaleza es así, ¿no? En marzo empieza la primavera, se deshace el hielo y parece aquí ya todos nos quitamos la ropa y después nos resfriamos. Hay como la subida de burbuja y la caída. Y después de la caída ya comienza poco a poco a consolidarse el verano, ¿no? Ya comienza a haber calor. Entonces, en la bolsa funciona igual y en todo funciona simplemente... Es que siempre funciona igual. O sea, hay el boom, hay la moda, hay la caída, hay la decepción colectiva y después progresivamente todo va avanzando. Con Internet, lo mismo. La crisis de las .com, después de todo ese cebollazo que había pegado hacia arriba y después pues se acaba consolidando todas las empresas de Internet, todos los servicios, Google, Amazon... Pero es una cosa de años, es una cosa de crecimiento progresivo. Lo mismo va a suceder con la IA. O sea, yo ahora mi consejo sería pues que toca invertir en la IA, igual que tocaba invertir en cripto en el ciclo anterior y quien hizo los deberes lo hizo muy bien y aprovechó los ciclos, pues ahora toca invertir en la IA. El tema es ¿en qué inviertes? En tener la visión, digamos, para saber por dónde ir, ¿no? Dentro de la bolsa, tener cierto conocimiento, no comprar las cosas cuando están excesivamente caras, no solamente es el qué, es
¿Por cuánto? Son dos preguntas siempre, ¿no? ¿Qué compro y por cuánto? Y entonces, pues te vas a poder beneficiar hasta que llegue, pues, el Urano a Cáncer y ya, pues, directamente sea la robótica en nuestros hogares. O en nuestros cuerpos. Bueno, qué miedo eso de los cuerpos ya. Tú, cuando... O sea, porque acabas de explicar que la era Piscis también trajo algunas cosas buenas. ¿La era de Acuario, cuándo dices que hemos empezado en ella o cuándo empezamos? Empezaremos en 2-3 siglos. Ah, bueno, o sea, todavía queda. Estamos al final de la era de Piscis. Esto se puede ver el 21 de marzo, 21-22 de marzo. Pues puedes ver qué fondo de estrellas hay. Y en base, pues, al fondo de estrellas que te encuentras. Ahora mismo, el Ayanamsa es de unos 24 grados. O sea, estamos a 6 grados aún para que pasen esos 30 grados y ya directamente se acabe Piscis y empecemos en Acuario. Faltan esos 6 grados. O sea, estamos hablando ahí de que aún queda un poquito. Simplemente, pues, estamos viendo la influencia. Siempre todos los ciclos se adelantan. O sea, el ciclo lunar es de 28 días. Se adelanta una semana. Una semana antes tú ya ves en tu revolución lunar qué es lo que te está pasando. La revolución solar, lo mismo, se adelanta 3 meses. Yo siempre digo, en el pronóstico anual, en la revolución solar, la consulta se hace 3 meses antes. ¿Por qué? Porque se adelanta. Entonces empiezas a vivirlo 3 meses antes, la nueva incorporación. En el cielo no es nada que de golpe pase un minuto y todo ha cambiado. No va así. Todo es progresivo, ¿no? Todo es paulatino. Pues con las eras es lo mismo. O sea, estamos hablando de que son 500 años el final de una era hasta que ya empieza la siguiente. ¿Qué fecha sabes? O sea, más o menos se sabe la fecha concreta de cuando entrar en Acuario, dentro de 2 siglos. Alrededor del 2250, 2300. Empezó, pues, en el 1800 con la Revolución Francesa. Entonces, es el último tiempo de Piscis. Ok, me gustaría preguntarte también, y ya para ir concluyendo, ¿dónde tú ves que va a venir un poco ese momento crucial o de encrucijada para la humanidad? Porque, bueno, siempre se pone la fecha 2030 como una fecha crucial para mal. Yo no sé, 2030, quiero preguntarte cómo van a estar los astros y si esto se tiene en cuenta en clave geopolítica y económica. Quería preguntarte. Hay personas que en 2020 se hicieron ricas. Y en 2020, pues ya muchos, cuando empezamos a estudiar en 2012, ya se hablaba del 2020, de la crisis de 2020, el megastellium que habría en Capricornio, ¿no? Un montón de planetas alineados en Capricornio, una alineación planetaria bestial que se dio en febrero de 2020 y pues días después, o sí, eso sucedió como a mediados de febrero. Entonces, un par de semanas, 3 semanas después, comenzaron los encierros, o sea, ya se estaba liando parda, ¿no? Se estaba liando parda en Chile, se estaba liando en Hong Kong, se estaba liando en Barcelona, o sea, se estaba liando, la gente estaba revuelta, ¿no? Había que detener todo eso, había que establecer límites, y entonces, pues, hicieron todo el tema de los encierros aprovechando, pues, el tema sanitario, ¿no? Pero más allá de esto, de que pueda haber una crisis global o que la gente entre en pánico, pues bueno, como decía JP Morgan, ¿no? Pues cuando en las calles haya sangre, sale a comprar inmuebles. O sea, una crisis, o como dicen los chinos, crisis es oportunidad. Y en ese momento, pues es cuando tienes que tener la templanza de aprovechar el momento. Entonces, si en 2030 puede haber algo similar, no lo pienso que puede haber algo similar a 2020. Yo pienso que es un tema de 2020. Estamos muchos traumatizados como tal por lo que pasó en 2020 y entonces pues se acaba proyectando crisis similares en el futuro. Pero pienso que el futuro es mucho más optimista como tal e incluso los momentos que puede haber de tensión a nivel local en ciertos países, en ciertos lugares, pues se pueden aprovechar perfectamente. Muy bien. Hace relativamente poco diríamos que habíamos entrado en una energía de caos, de destrucción con Plutón Acuario. Y corrígeme si me equivoco, cada 5, 10 y cada 15 años hay un nuevo ciclo, ¿no? Por así decirlo. ¿No? Es la duración más o menos que tienen estos ciclos, 5 o 10 años. De alguna manera tocaría en 2031 y en 2035 otro. ¿Podrías hacer como algún tipo de pronóstico, ya que, o sea, partiendo de la idea, ojo, de que las élites manejan la astrología y que toman sus decisiones desde el Banco Central Europeo o desde intervenciones militares o cambios en la divisa,
a nivel astrológico previamente. ¿Podrías hacer algún vaticinio? No sé, Bitcoin, no sé, hasta donde te quieras tú mojar. No, pienso que más bien ahora vamos a un auge económico como tal y por eso las noticias están diciéndote lo contrario, o sea, están promoviendo que la gente venda y se respalde en el dólar, pero en verdad pues todo se va para arriba, ya se está yendo para arriba y siempre que se va para arriba y se va a ir más para arriba, pues necesitan comprar pues en precios bajos. Entonces la gente que hace caso al marketing, que al fin y al cabo las bolsas y los mercados a gran escala es marketing, por eso hay que comprar ahora. Entonces. Yo no soy asesor financiero, yo no voy a decir a la gente si tiene que comprar o no. Yo lo que voy a decir es que Júpiter está exaltado y eso es abundancia exaltada. Y que Saturno, que es el limitador, que nos limitó en 2020 a todos, pues aquí está caído, aquí está sin fuerza. Por lo tanto, hay que actuar en consecuencia con los ciclos. Yo normalmente en invierno digo a la gente que se abrigue y después la gente que haga lo que le dé la gana, ¿no? Y en verano, pues que se quiten ropa, porque si no habrá insolaciones. Y si después se caen en la acera muertos por insolación, pues es su puto problema, es su decisión. Pero yo como tal, pues digo lo que hay. O sea, digo a nivel de naturaleza el ciclo que se ve a nivel astrológico y después la gente que quiere engañarse con que viene una crisis. No sé si recuerdas, en 2022, que en 2022 comenzaban a hablar de la crisis de 2023 a lo bestia, como si se acabara el mundo. En 2023 no pasó nada. No pasó nada. O sea, el S&P500 comenzó a dispararse hacia arriba, o sea, el oro se ha disparado hacia arriba, todo se está disparando hacia arriba. Y ahora que van a empezar las bajadas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, por parte de la FED, que está empezando a bajar, esté controlada la inflación o no, pero ya se están descontando pues los inversores que va a haber durante 2026 bajadas de tipos, que se va a inyectar liquidez de golpe, o sea, que se va a hacer a lo Argentina a nivel mundial, venga a imprimir dinero para generar más inflación futura. Ahora es cuando tienes que vender los activos para que los compre quién. Y después cuánto van a valer, porque habrá el doble de dinero dentro del mercado. Entonces, a más inyección de liquidez, los precios suben más, pero realmente no es que estén subiendo el valor de las cosas. Una casa vale una casa. Lo que está bajando es el precio del dinero. Entonces, pues bueno, a mayor inyección de liquidez, pues yo pienso que el futuro es mucho más próspero, aunque pues estén dándote las noticias, que si la noticia del desempleo en Estados Unidos, que si, o sea, te van intentando meter miedo, las diferentes guerras que hay, pero en el fondo todo está pues pactado y controlado y enmarcado y negociado dentro de ciertos baremos, o sea, sí que hay una capacidad de improvisación, por supuesto. Yo no pienso que haya una élite mundial todopoderosa que gobierne al resto de imbéciles, o sea, no pienso que funcione así para nada el mundo, o sea, pienso que todo el mundo dentro de ciertos límites pues intenta hacerlo lo mejor posible y con el conocimiento que tiene, ¿no? La gente de izquierdas pues igual no sabe tanto de economía y piensa que pues saber matemáticas pues es de derechas y que son las decisiones difíciles pues se toman simplemente porque eres un cabrón y ya está, ¿no? Y la gente de derechas pues en cambio pues se piensa que son unos blandos la gente de izquierdas. Entonces, siempre todo el mundo acaba teniendo su propio sesgo a nivel de sus creencias, pero también pienso que todo el mundo, incluso los que tienen el mayor control dentro de las directrices económicas mundiales, pues intentan hacerlo dentro de lo mejor posible, aunque tengan que tomar decisiones duras. Pero son decisiones que muchas veces se tienen que tomar pues con una visión a largo plazo, aunque inicialmente pues eso pues acabe siendo dolor, ¿no? Como tal. Entonces, pues yo siempre pienso que, bueno, no sé, yo confío, ¿no? en la parte bondadosa del ser humano. Pienso que el ser humano pues aporta bien al mundo como tal. No es que se esté cargando el mundo para nada y pues está dentro de la propia naturaleza y la naturaleza pues tiene sus periodos de oscilación y el ser humano pues todos dentro de nuestro lugar pues intentamos hacerlo lo mejor posible. Pues la verdad que admiro tu humanismo y tu optimismo, al menos porque vaya a salir todo bien, porque lo que venden los medios de comunicación es apocalipsis, calamidad. Yo entiendo que también como una herramienta psicológica de meter miedo al vulgo y una forma de control social. Tengo un amigo que también es astrólogo que ahí discrepa contigo. Él cree que sí que hay una élite que domina los astros, o sea, no que domina los astros, perdón, porque los astros dominan la realidad, sino que interpretan los astros y aplican abajo lo que es arriba. Es decir, aplican lo que está en los cielos en la tierra, porque creen que si no se aplica habrá un desastre. Entonces ellos se consideran los intermediarios con el cielo para aplicar lo que está escrito en las estrellas en la terrenalidad. No es que hay unas líneas, unos carruseles celestiales y ellos se adaptan, sino que lo aplican, lo materializan.
vida con tus propios tránsitos lo puedes vivir. O sea, a ti te gobiernan los astros, te guste o no. Entonces, si tú sabes astrología, pues vas a ver la correlación que tienes de tus ciclos de vida con eso. Y ahí no hay élite que valga. O sea, eso es ser una persona sabia. El saber leer el cielo o contactar con alguien que lee el cielo y poder ir adaptándote a esos ciclos. Lo que hablábamos, pues, de abrigarte en invierno y saber destaparte en verano. Y eso pues es normal que cuando manejas grandes variables y tienes más poder, pues la variable astrológica la contemples. Y es normal que personas que están en ciertos puestos pues tengan que contemplar esa parte, aunque no se pueda decir vulgarmente. También hay personas que realizan ciertos ritos y realizan ciertas cosas pues para poder... Pero bueno, todo en esta vida tiene un precio. El universo es neutral. Hay yin y hay yang. Y entonces pues todo lo que... digamos, todo el sprint que haces en cierto momento, después te lo tienes que cobrar en descanso. ¿Tú hay algún hecho a nivel anécdotas que podrías ver claramente un factor astrológico en el sentido de que, de decir, ahí claramente las personas que han tomado esta decisión de intervención militar, no sé, Estados Unidos, Rusia, o de una política monetaria del Banco Central Europeo, del Banco de la FED, tú ahí dices, esto no lo han podido hacer claramente sin un conocimiento astrológico porque lo han hecho, han de tomar esta decisión financiera, monetaria o política o bélica o legislativa en esta cuadratura, en esta conjunción, en esta fecha, por una motivación puramente de tipo astrológico porque es propicia, porque es el momento propicio. ¿Tú eso lo has sabido reconocer recientemente? Cuando toca, toca. O sea, ¿por qué las flores florecen en primavera? Pues porque toca, no es que sea una decisión individual. Y si no, se acaba armando todo para que toque. Entonces, pues si nos fijamos en lo que le dijo Trump o el comentario que hizo Trump sobre Powell, de que o bajaba los tipos o básicamente le iba a dar una patada y lo iba a sacar de la FED, pues entonces pues se acaban bajando los tipos. O sea, aquí nadie quiere perder su trabajo, ni quiere ser deshonrado, ni quiere ser... Entonces se acaban forzando los cambios por la propia coyuntura que se está viviendo, porque es lo que toca simplemente y ya está. Y como el sistema humano económico pues está basado en esta gran burbuja, en esta gran estafa Ponzi, que es la inyección de liquidez o el sistema keynesiano, pues es muy fácil de predecir pues, que cuando Júpiter esté exaltado, toca ampliar la liquidez y nos vamos al auge económico. Es que es de manual, o sea, es de lo primero que vas a aprender en astrología, ¿no? Que Júpiter es la expansión y cuando Júpiter está fuerte, pues toca expansión. Y si Saturno, que es el que gobierna los límites, está caído, pues no va a poder limitar. Cuando el limitador no limita y el que expande, pues explota de gozo, pues es que nos vamos a una burbuja, no queda más. Entonces, pues se va a ir drenando más esa burbuja, se va a ir alimentando más esa burbuja. Yo considero que precisamente no interesa que se aprenda astrología en las escuelas, en los institutos. A mí me encantaría que hubiera una asignatura de astrología en los colegios. Pero entiendo que no interesa al poder, aquí me vuelvo un poco conspirológico, en tanto que igualmente no interesa que la gente aprenda economía o que por lo menos aprenda una economía alternativa a la planificada keynesiana, etcétera. Es decir, no, yo a Rothbard, por ejemplo, o la escuela austríaca, no la conocí hasta que estaba fuera de la universidad. A mí no me lo enseñaron que existía alguien que cuestionaba al Banco Central Europeo, a la Reserva Federal, como era Murray Rothbard, que ahora se acusaba de que fijaban los tipos de interés, de que eran monetaristas, es decir, que había alguien que sabía cómo tener una libertad fiscal y que abogaba y defendía un libre mercado más allá de la intervención estatal y la planificación central por bancos, que son al final los que hacen economía política. Entonces, de la misma manera que esto no te lo enseñan en la escuela, siempre se hace ver la economía como una ciencia críptica, una ciencia mágica, desconocida, que está en manos de un sumo sacerdote, de unos grandes bancos centrales, del Banco de España, del Banco Central, de no sé qué. La astrología 3/4 de lo mismo. En eso estoy de acuerdo. Sí, pero si ahora con internet, pues es que tú puedes leer, o puedes comprarte el libro, puedes leerte a Hayek, la escuela austríaca, pues básicamente te va a hacer, si asimilas ese conocimiento y entiendes la lógica de la matemática, o sea, te va a hacer más próspero, automáticamente, porque vas a aplicar una lógica distinta a tu vida, al sistema tal y como está montado.
y vas a entender un poco la lógica de mantener el capital. O sea, que todo en esta vida pues es capital y el tema pues es mantenerlo para reproducirlo. Las semillas son capital y en el momento que las plantas y generas más frutos, que generan más semillas, pues se reproduce. Entonces, a la que entiendes esa lógica económica, pues lo puedes aplicar directamente a tus finanzas y vas a prosperar. El tema es que cuando hay una ignorancia económica o una ignorancia financiera, pues es cuando se caen los sesgos o en los sistemas de creencias que están dotados de mucho humanismo o están dotados de mucha hermandad o de mucha compasión, como puede ser el socialismo, pero que no funciona. A nivel matemático no funciona. Entonces, incluso yo que vengo de un sindicato, ¿no? Siempre se decía, ¿por qué los economistas siempre son de derechas? Pues porque la matemática es de derechas, o sea, donde sumas uno, restas uno de otro lado, no hay más, ¿no? Entonces, y se creen, pues, el socialismo que puede seguir imprimiendo infinitamente y que no va a haber consecuencias. Cuando si vas ampliando, pues, el divisor y el dividendo, cualquier niño que estudie matemáticas en el colegio, pues, sabe que, yo qué sé, que un cuarto es menos que una mitad, ¿no? 1/2. Entonces, tienes que aplicar toda esa lógica, tienes que aprender toda esa lógica para poder desarrollarte después en la vida. Y lo mismo sucede con la astrología, no solamente con las finanzas. Entonces, yo pienso que lo importante es, y teniendo Internet, y teniendo YouTube, o sea, que no hace falta ni que leas, ahora ya teniendo la IA, o sea, puedes formarte directamente, es muy fácil y puedes situarte muy bien en la vida. O sea, puedes utilizar todo ese conocimiento que no te lo dan masticado en el colegio porque no interesa, simplemente no interesa, o sea, lo que interesa es en el colegio, en los institutos, es hacer mercado, es hacer personas que actúen por los instintos sin llegar a pensar demasiado, pues tú te programes o te formes o te encargues de prepararte para, pues, quedar en la mejor situación posible en la vida. Y para eso, pues, tienes que aprender sobre finanzas, tienes que aprender sobre astrología y tienes que aprender sobre crecimiento personal, meditación, o sea, todas las herramientas que puedan cultivarte como ser. Pues entonces, desde las alturas deberían abolir la educación pública, porque adoctrina, planifica las mentes, no solo planifican la economía, planifican las mentes de la futura masa, de la sociedad, es decir, no crea individuos. Ahí es por eso yo sí que defiendo esos valores de libertad individual que tú hablabas, que había traído la Revolución Francesa, de que te puedas casar con quien quieras, pero también yo veo un lado oscuro que desde esa Revolución Francesa todo se judicializa más, se institucionaliza más, no a través de la religión, sino a través de la ciencia, y también, bueno, pues se planifica la economía, se planifica la sociedad, solo que por otras vías, vamos, la Revolución Francesa se caracterizó por unas políticas bastante socialistas en el fondo. Entonces, yo ahí sí que veo ese lado oscuro, pero también, claro, entiendo que es un proceso individual y que es un camino a recorrer individual, pero me gustaría que ese autoconocimiento individual, ese viaje iniciático que hacen los iniciados que se inician, se lo dejaran hacer al resto de la sociedad, es decir, que no se impusieran también otros dogmas desde el laicismo, desde el cientificismo o desde el racionalismo más gris. Porque para mí, por ejemplo, la sociedad francesa, para mí, desde el punto de vista, sin defender el antiguo régimen, que no lo defiendo para nada, pero lo que trajo también fue una sociedad más gris, una sociedad más, pues más homologada, homogénea, estandarizada. Y a mí lo estandarizado, lo homologado, lo homogéneo, particularmente no me atrae, porque creo que cada persona es un universo. Entonces no se puede tampoco cortar a todo el mundo por el mismo patrón, por el mismo rasero. Pero sí. Sí, yo pienso que hace 30 años, pues, opinaría como tú, ¿no? O sea, sí que, pues, todo ese conocimiento tiene que ser más accesible, tiene que ser... Pero desde que hay Internet, yo pienso que la gente no tiene excusa. O sea, el que no aprende algo es porque no quiere, simplemente. Porque está viendo el TikTok, porque está viendo las redes sociales y no está aprovechando el tiempo. Pero si tú buscas en YouTube o buscas ciertos canales, ciertas fuentes, ciertos libros que tienes también en Internet y le dedicas tiempo y esfuerzo, pues es que vas a aprender. Es que yo no estudié en ninguna escuela de astrología. Yo estudié de forma completamente autodidacta. Tú, Pedro, has estado en mi casa, sabes la biblioteca que tengo. Entonces, se trata de leer y es muy accesible para todo el mundo. Y quien no, pues también pues, digitalice muchísimas obras de astrología. Puedes leerlo también por Internet, igual que el conocimiento financiero. O sea, tienes muchísimos vídeos de YouTube que puedes aprender. O sea, yo pienso que hoy en día y con las nuevas generaciones esto no es excusa. O sea, habiendo Internet y ahora habiendo IA, o sea, puedes tener hasta un tutor personalizado que te habla y con el que te comunicas oralmente. Entonces...
Pienso que antiguamente, pues sí, también antiguamente pues había unas coyunturas diferentes, ¿no? Lo que hablábamos de la persecución de la Iglesia Católica a todo lo que era pagano, a todo lo que no encajaba dentro de su marco de creencias o que no quería divulgar, y esa fue la función durante la era de Piscis que tuvo la masonería o las sociedades secretas, pero también esto ha sido un tema de debate dentro de la propia masonería o de las sociedades discretas o secretas, ¿no? De hasta qué punto pues hay que ocultar estas cosas, y las personas pues tienen acceso a los ritos por todo Internet, o sea, son de sobras conocidos y puedes ver vídeos directamente de cómo se trabaja en logia, cuál es la simbología que hay. Entonces no es un conocimiento, es un conocimiento ya que no se puede decir secreto para nada, sino que se tiene que decir pues discreto, o sea, que no se va promoviendo por ahí simplemente, pero que todo el mundo que quiera pues puede conocer a Internet. Sí, no, sí, la astrología está claro, pero es algo que sigue estando de alguna manera, no es tan algo tan generalizado. De hecho, por eso hay profesionales como tú, porque no es algo que esté tan generalizado. Y de hecho, bueno, me consta que las élites... En todos los periódicos siempre había los horóscopos, ¿no? O sea, siempre había como la semilla de la gente para que tenga para ponerle la miel en los labios y después que si quieren puedan profundizar más. Pero yo pienso que sí que tiene muchísima presencia. Igual en España no tanto por la persecución que ha habido y todo eso por parte de los dos lados, el lado más cientifista y el lado más religioso, el lado más católico, pero en otros países latinos pues el tema de los horóscopos, el tema del zodíaco, o sea, lo tienen en su día a día súper integrado. El tema es que hay que tener la voluntad de profundizar más. Y para eso es que no hace falta ni tener dinero, o sea, no hace falta ni hacer un curso en mi escuela. O sea, tienes Internet, tienes YouTube. O sea, yo mismo comparto muchísimos vídeos donde utilizando mi tarot hablo directamente de los arquetipos y donde puedes aprender. Que después quieres ser más sofisticado, quieres alcanzar cierto nivel, pues ahí igual sí que necesitas más ir de la mano de alguien. Pero si no, como yo digo, yo no he hecho ningún curso de astrología. Yo simplemente he leído y entonces utilizando los libros, utilizando las lecturas, pues acabas hilando pues cómo se hace, cómo se tiene que interpretar. Pero requiere otro esfuerzo, es diferente a que te lo expliquen si lo lees por tu propia cuenta, pero se puede aprender astrología por uno mismo sin ningún tipo de problema. Es más, en mis cursos de mi escuela yo pongo bibliografía, léete los libros de la bibliografía, cómpratelos y te los lees. Bueno, yo la verdad que, valoro tu optimismo. Yo ya te digo, yo de hecho hasta hace poco he pensado que cada vez la sociedad iba a estar más atontada, más vigilada y que incluso podría ser que en un futuro fuéramos a lo que en otros contextos se considerara una distopía de la ciencia ficción. Pero bueno, si tú crees que... Europa sí que se está chinificando, ¿no? Está absorbiendo el patrón chino por intereses chinos de mayor control, de mayor... Pero yo que he vivido en México y en América no hay para nada esta tendencia. Pues es una pena que nos toque a Europa porque vivimos en Europa. Si no, tendremos que deslocalizarnos fiscalmente y escapar de España. La gente es muy cómoda, ¿no? Es muy cómoda y ve al Estado siempre como un protector, como si fuera un papá, como si fuera... Y no se da cuenta de que es el que, a la que prospera un poquito, pues le comienza a incrementar los porcentajes que tiene que pagar. Entonces, hasta que no cambiemos esta visión un poco y pues hagamos que todo congenie para que las personas pues puedan prosperar y ganarse la vida sin la dependencia del Estado, pues así nos irá, no hay más. O sea, al fin y al cabo, pues tenemos los gobernantes que merecemos como sociedad. Tengo buenos amigos que, por ejemplo, me hablan de Paraguay, que a nivel fiscal está muy bien, que es fácil conseguir la ciudadanía. Te quería preguntar, ya para acabar, ¿tú te consta algún político o gran empresario que tú sepas que incluso públicamente ya ha trascendido que consulten astrólogos para tomar sus decisiones? No sé, quizá un Javier Milei, no lo sé. Estoy hablando un poco... Tengo clientes que sí, que son los que escogen al presidente, sí. Ok. Y que sean públicos a nivel de políticos que tú sepas, porque lo han hecho público, que yo ahora mismo no sé, que consulten astrólogos, políticos o militares, no tiene por qué ser tus clientes, sino que se sepa que haya trascendido. ¿Tú sabes de alguien? Donald Trump, no sé, pregunto. Que hayan trascendido así dentro de la política es que es algo muy impopular, o sea, no puedes decir que te barajas con la astrología porque automáticamente vas a ser criticado y vas a ser difamado.
Economistas ha trascendido Santiago Niño Becerra. Economistas famosos, por ejemplo, ha trascendido Santiago Niño Becerra. Bueno, pues Santiago Niño Becerra, aunque colabora con Inma Fernández, que ella se encarga de la parte astrológica, y Niño Becerra pues se encarga de la macroeconomía, él también en las opiniones se lava las manos y dice, no, yo sé de economía, de astrología es la colaboración que hago con Inma. Entonces, pues es que interesa que sea así. Incluso tú no puedes decir que no, que porque esto está en Aries o esto está en Piscis, pues va a pasar esto. La gente, el mainstream, o sea, va a pensar que la persona está loca, que delira, que se basa en creencias, va a verlo como algo infiable. Entonces, es la propia ignorancia y el fanatismo de las personas el primero que rechaza la astrología como tal. No pienso ni que sean las sociedades secretas, no pienso ni que sea... Es la propia ignorancia humana de que se acaba volviendo fanática y hay una naturaleza fuerte que es talibana hacia lo que no conoce, opina sin conocer. Y las personas que critican la astrología es que no la conocen para nada. O sea, la que haces cualquier pregunta astrológica no tienen ni idea. Entonces, ¿cómo puedes criticar el comunismo sin leerte el Capital de Marx? ¿Cómo puedes criticar el cristianismo sin leerte la Biblia? ¿Cómo puedes criticar la astrología sin saber astrología? Es que eso es fruto de personas ignorantes. Normalmente el que no sabe sobre un campo simplemente mantiene silencio, dice que no sabe y ya está. Y tiene esa humildad. Pero pues la sociedad está como está y pues cada uno al final acaba pues barajándose con sus variables y teniendo el destino que merece. Pues no sé si me dejo algo en el tintero, yo creo que no. Si quieres comentar alguna nota final, pues estás libre, pero por mi parte ha sido un placer haberte invitado, Elías, y espero que vuelvas al programa, Saliendo de la Caverna, incluso con algún otro invitado para algún debate. Sí, por mi parte igual, fantástico, Pedro, me he encontrado súper a gusto aquí en tu canal, en Saliendo de la Caverna, y sí, adelante, o sea, para cualquier debate que quieras participar o lo que sea, cuenta conmigo. Recordar a la audiencia que AstroSpica, AstroSpica, Spica.net es donde tiene el software de consulta astrológica, nuestro amigo Elías, y luego la escuela se llama www.campus-astrologia.es. Para tarot, que no hemos hablado, qué pena, porque a mí me encanta el tema de arquetipos y de Carl Jung, pero bueno, tarotmollins.net y bueno, tenéis canal de YouTube que lo pondré luego en la descripción, el enlace, Instagram, Elías Mollins y Facebook. Nada, un placer y nada, encantado de haber conversado contigo. Igualmente, Pedro, y saludos a todos.